Existe un misterio que la ciencia apenas comienza a desentrañar, una paradoja evolutiva que desafía todo lo que creíamos saber sobre nosotros en la mismos. era de la inteligencia Durante 4 millones de años, nuestro cerebro creció sin descanso, desde la imprenta expandiéndose hasta convertirse en el órgano más complejo del universo conocido. Pero entonces, en algún momento perdido entre las brumas del tiempo, sucedió algo inesperado. El motor de nuestra evolución se detuvo. Y no solo eso, comenzó a retroceder. Esta es la historia de cómo la humanidad alcanzó su pico cerebral hace 20.000 años, y de por qué, desde entonces, nuestros cerebros han estado encogiéndose silenciosamente, generación tras generación, sin que nadie lo notara hasta ahora. Imagina por un momento a un humano del Pleistoceno, uno de esos cazadores que caminaban por las vastas llanuras africanas hace 100.000 años. Su cráneo albergaba un cerebro considerablemente más grande que el tuyo. Aproximadamente un 13% más voluminoso. Pesaba cerca de 1.500 centímetros cúbicos, mientras que el cerebro promedio actual ronda los 1.350, una diferencia equivalente al tamaño de una pelota de tenis. Esa masa cerebral adicional no era decorativa, representaba millones de neuronas, miles de millones de conexiones sinápticas, circuitos neuronales completos que nosotros, los humanos modernos, simplemente ya no poseemos. Y aquí viene la pregunta que mantiene despiertos a los neurocientíficos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué la evolución, que durante eones favoreció cerebros cada vez más grandes, decidió repentinamente cambiar de rumbo? Para comprender esta enigmática inversión, debemos primero entender el extraordinario viaje que nos trajo hasta aquí. Hace 6 millones de años, compartíamos un ancestro común con los chimpancés. Aquel ser primitivo poseía un cerebro de apenas 400 gramos, similar al de nuestros primos primates actuales. Pero entonces comenzó una transformación sin precedentes en la historia de la vida sobre la Tierra. El cerebro humano se expandió a un ritmo vertiginoso en términos evolutivos. Se cuadruplicó en tamaño en solo 6 millones de años. Pasó de los 450 centímetros cúbicos de los Australopithecus, nuestros ancestros más antiguos, hasta los 1400 centímetros cúbicos que caracterizaban al Homo sapiens del Pleistoceno superior. Un crecimiento explosivo que no tiene paralelo en ninguna otra especie del planeta. Este fenómeno, conocido como encefalización, no fue un simple aumento de tamaño. Fue una revolución biológica completa. Cada gramo adicional de tejido cerebral representaba una ventaja evolutiva monumental. Los primeros humanos con cerebros más grandes podían fabricar herramientas más sofisticadas, planificar cacerías más complejas, comunicarse con mayor precisión, recordar rutas migratorias extensas, anticipar patrones climáticos y, sobre todo, navegar las intrincadas redes sociales que comenzaban a formarse. La inteligencia se convirtió en el arma definitiva de supervivencia. Mucho más efectiva que garras afiladas, colmillos poderosos o una velocidad excepcional. Nuestros ancestros apostaron todo a la materia gris. Y durante millones de años, esa apuesta fue extraordinariamente exitosa. Pero mantener un cerebro grande tiene un costo brutal. Este órgano, que representa apenas el 2% de nuestra masa corporal, consume más del 20% de toda nuestra energía metabólica en reposo. Es un devorador insaciable de recursos. Cada neurona debe ser alimentada constantemente con glucosa y oxígeno. El torrente sanguíneo que irriga nuestro cerebro es tan denso y complejo que constituye un sistema circulatorio casi independiente. Los primeros homínidos que desarrollaron cerebros más grandes tuvieron que realizar ajustes dramáticos en su anatomía y comportamiento. Sus cuerpos se volvieron más gráciles, menos musculosos. Su tracto digestivo se acortó, requiriendo una dieta más rica en proteínas y grasas. La caza se volvió esencial. El fuego, fundamental. El consumo de carne proporcionaba las calorías densas necesarias para alimentar aquella masa cerebral en constante expansión. Y entonces, en algún momento de los últimos 20.000 años, la tendencia se invirtió. El cerebro humano alcanzó su máximo tamaño y comenzó a reducirse. Los científicos no están completamente seguros de cuándo exactamente comenzó este proceso. Algunos estudios sugieren que la reducción inició hace 17.000 años, coincidiendo con el final de la última edad de hielo. Otros investigadores proponen que el cambio comenzó hace apenas 3.000 años, durante el surgimiento de las primeras civilizaciones complejas. Una tercera línea de investigación argumenta que el proceso se extendió entre 20.000 y 5.000 años atrás, un periodo de transición gradual pero inexorable. Lo que sí está claro es que el cerebro humano moderno es significativamente más pequeño que el de nuestros ancestros recientes. Y esta revelación plantea una pregunta inquietante: ¿nos estamos volviendo menos inteligentes? La respuesta, como ocurre con frecuencia en la ciencia, es mucho más fascinante y compleja que un simple sí o no.
Existen al menos 5 teorías principales que intentan explicar este fenómeno desconcertante. Cada una de ellas ofrece una ventana diferente hacia la comprensión de nuestra naturaleza. La primera teoría, propuesta por el científico cognitivo Jeff Morgan Stivell del Museo de Historia Natural de California, sugiere que el cambio climático fue el principal impulsor de la reducción cerebral. Stivell analizó meticulosamente los cráneos de 298 individuos de Homo sapiens que vivieron durante los últimos 50.000 años. Lo que descubrió fue asombroso. Encontró una correlación directa entre el tamaño del cerebro y las temperaturas globales. Cuanto más cálido era el clima, más pequeños eran los cerebros. Cuanto más frío, más grandes. La explicación fisiológica es elegante en su simplicidad. El cerebro genera una cantidad masiva de calor como subproducto de su funcionamiento. Todas esas sinapsis disparando constantemente, todos esos procesos cognitivos ejecutándose en paralelo, producen calor que debe ser disipado. En climas fríos, un cerebro grande actúa como una especie de calefactor interno, ayudando a mantener la temperatura corporal. Pero en climas cálidos, ese mismo cerebro grande se convierte en un problema potencialmente mortal. El sobrecalentamiento cerebral puede causar daños neurológicos irreversibles. Entonces, después del final de la última edad de hielo, cuando las temperaturas globales comenzaron a elevarse, los humanos con cerebros ligeramente más pequeños tenían una ventaja adaptativa. Podían regular mejor su temperatura corporal. Podían cazar durante las horas más calurosas del día. Podían sobrevivir en regiones que antes eran intolerablemente cálidas. La selección natural favoreció gradualmente los cerebros más compactos y eficientes térmicamente. Pero hay científicos que encuentran esta explicación insuficiente. El paleoantropólogo Jan Tattersall del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York propone una segunda teoría igualmente fascinante. Tattersall sugiere que la reducción cerebral está vinculada con un cambio fundamental en la forma en que los humanos procesamos la información. Hace aproximadamente 100.000 años, argumenta Tattersall, los humanos experimentaron una revolución cognitiva. Pasamos de un pensamiento intuitivo, reactivo y concreto, a lo que él denomina procesamiento simbólico de la información. Comenzamos a pensar de manera abstracta, a crear arte, a desarrollar rituales, a fabricar objetos con significado simbólico. Este cambio cognitivo coincide precisamente con la aparición de las primeras manifestaciones artísticas en el registro arqueológico. Pinturas rupestres, esculturas, instrumentos musicales, objetos de adorno personal. La clave de la teoría de Tattersall reside en el lenguaje. El científico alemán Gerhard von Bonin ya había observado en 1934 que existía una disminución definitiva del cerebro humano en Europa durante los últimos 10 a 20.000 años. Tattersall retoma esta observación y la expande. Propone que la invención del lenguaje simbólico permitió a los humanos reorganizar completamente sus circuitos neuronales. Antes del lenguaje, el cerebro necesitaba almacenar información de manera cruda y directa. Cada experiencia, cada conocimiento, cada habilidad, requería su propio circuito neuronal dedicado. Era como tener una biblioteca donde cada libro está escrito en un idioma diferente. Inefficient. Voluminoso. Energéticamente costoso. Pero con el lenguaje, todo cambió. De repente, la información podía ser codificada, comprimida, categorizada y almacenada de manera mucho más eficiente. Un cerebro más pequeño pero mejor organizado podía realizar cálculos más complejos que un cerebro grande pero desorganizado. Esta reorganización neuronal no solo hizo posible el pensamiento abstracto, también redujo dramáticamente las demandas metabólicas del cerebro. Los circuitos neuronales se volvieron más especializados, más compactos, más eficientes. Como si la evolución hubiera descubierto cómo comprimir archivos digitales, liberando espacio sin perder funcionalidad. El resultado fue un cerebro que, aunque físicamente más pequeño, era cognitivamente superior. Capaz de crear civilizaciones, desarrollar ciencia, componer sinfonías, escribir poesía, construir catedrales y, eventualmente, viajar al espacio. Todo esto con menos masa cerebral que nuestros ancestros del Pleistoceno. Es una paradoja hermosa. Nos volvimos más inteligentes precisamente al volvernos más pequeños. O, más exactamente, al volvernos más eficientes. La tercera teoría nos lleva al corazón de lo que significa ser humano, nuestra naturaleza social. Jeremy de Silva, antropólogo del Dartmouth College, propone que la reducción cerebral está directamente relacionada con el surgimiento de las sociedades complejas. De Silva analizó fósiles de cráneos que abarcan desde homínidos del Mioceno que vivieron hace casi 10 millones de años, hasta humanos modernos de hace apenas 100 años. Su análisis reveló que los cerebros comenzaron a encogerse hace aproximadamente 3.000 años, coincidiendo exactamente con la aparición de las primeras civilizaciones organizadas.
Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, China. Estas sociedades no eran simples agrupaciones de cazadores-recolectores. Eran sistemas complejos con jerarquías, especialización laboral, comercio, leyes, escritura y conocimiento acumulado. Y aquí es donde la teoría de De Silva se vuelve profundamente interesante. En una sociedad compleja, ningún individuo necesita saberlo todo. El conocimiento se distribuye. El agricultor no necesita saber cómo forjar espadas. El herrero no necesita entender astronomía. El sacerdote no necesita dominar la construcción de canales de irrigación. Cada persona puede especializarse en un conjunto limitado de habilidades, confiando en que otros miembros de la sociedad poseen el conocimiento complementario necesario. Esta división del trabajo cognitivo redujo dramáticamente la presión evolutiva para mantener cerebros grandes. Ya no era necesario que cada individuo fuera una enciclopedia ambulante de supervivencia. La sociedad misma se convirtió en el repositorio del conocimiento. El cerebro colectivo reemplazó al cerebro individual. Y los humanos con cerebros más pequeños pero igualmente funcionales dentro de este sistema social no tenían ninguna desventaja evolutiva. Esta idea nos conduce directamente a una de las teorías más revolucionarias de todas, la inteligencia colectiva. Investigadores de la Universidad de Boston, en un estudio publicado en la revista Frontiers in Ecology and Evolution, propusieron una hipótesis audaz. Estudiaron las sociedades de hormigas como modelo para comprender la evolución cerebral humana. Las hormigas son criaturas fascinantes. Individualmente, son relativamente simples. Sus cerebros contienen apenas unas 250.000 neuronas, comparadas con los 86.000 millones de neuronas del cerebro humano. Sin embargo, colectivamente, las colonias de hormigas exhiben comportamientos de una complejidad asombrosa. Construyen megaestructuras subterráneas con sistemas de ventilación sofisticados. Practican agricultura, cultivando hongos para alimentarse. Organizan expediciones militares coordinadas. Establecen rutas comerciales. Todo esto sin que ninguna hormiga individual tenga la más mínima comprensión del sistema completo. Los investigadores propusieron que algo similar sucedió con los humanos. A medida que nuestras sociedades se volvieron más complejas, desarrollamos lo que ellos llaman inteligencia colectiva. Esta es la capacidad de un grupo para resolver problemas que ningún individuo podría resolver por sí solo. Es la sabiduría de las multitudes. Es el conocimiento distribuido. Es la especialización cooperativa. Y tiene una ventaja evolutiva tremenda. Permite que grupos de humanos con cerebros individualmente más pequeños superen en desempeño a grupos de humanos con cerebros individualmente más grandes pero sin coordinación efectiva. El todo se vuelve literalmente mayor que la suma de sus partes. Y si la inteligencia colectiva es lo que realmente importa para la supervivencia del grupo, entonces la presión evolutiva para mantener cerebros grandes en cada individuo simplemente desaparece. La investigación reveló algo más. Los cerebros humanos aumentaron de tamaño hace 2.1 millones de años y hace 1.5 millones de años. Pero disminuyeron hace aproximadamente 3.000 años, durante el Holoceno. Este momento coincide perfectamente con la expansión de las primeras civilizaciones complejas. La externalización del conocimiento se convirtió en una estrategia evolutiva viable. Los humanos inventaron la escritura, permitiendo que el conocimiento fuera almacenado fuera del cerebro individual. Desarrollaron instituciones educativas, donde el conocimiento podía ser transmitido de generación en generación sin depender de la memoria individual. Crearon bibliotecas, archivos, registros. El conocimiento colectivo de la humanidad dejó de estar confinado dentro de cráneos individuales y comenzó a existir en el mundo externo, accesible para todos. En cierto sentido, construimos un cerebro externo colectivo. Y una vez que lo hicimos, nuestros cerebros internos individuales pudieron permitirse el lujo de ser más pequeños. Pero no todas las teorías son tan optimistas. Existe una quinta explicación que resulta profundamente inquietante. Algunos investigadores, como Eva Jablonka de la Universidad de Tel Aviv y Marta Lar de la Universidad de Cambridge, sugieren que la reducción cerebral podría no ser una adaptación evolutiva en absoluto. Podría ser, en cambio, el resultado de la desnutrición, la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida. La transición de la caza y la recolección a la agricultura, aunque permitió el crecimiento de poblaciones más grandes, también trajo consigo una dieta más limitada. Los cazadores-recolectores consumían una variedad extraordinaria de alimentos. Carne de múltiples especies, pescado, frutas, nueces, tuberculos, insectos, huevos. Su dieta era rica y diversa. Pero los primeros agricultores dependían principalmente de unos pocos cultivos básicos. Trigo, cebada, arroz, maíz. Esta dieta más monótona carecía de muchos nutrientes esenciales para el desarrollo cerebral.
El registro arqueológico muestra que los primeros agricultores eran, en promedio, más bajos, más débiles y menos saludables que sus ancestros cazadores-recolectores. Sufrían de deficiencias nutricionales, anemia, enfermedades dentales, infecciones más frecuentes, y vivían en asentamientos densos donde las enfermedades se propagaban rápidamente. Es posible que en estas condiciones adversas, el desarrollo cerebral completo simplemente no fuera posible. Los niños desnutridos no desarrollan cerebros tan grandes como los niños bien alimentados. Generación tras generación de desnutrición podría haber resultado en una reducción gradual del tamaño cerebral promedio. No como una adaptación evolutiva elegante, sino como una consecuencia trágica del deterioro de las condiciones de vida. Es una posibilidad que nos recuerda que no toda la evolución es progresiva. A veces, simplemente nos adaptamos a sobrevivir en circunstancias más pobres. Entonces, ¿cuál de estas teorías es correcta? La respuesta más probable es que todas tienen algo de verdad. La evolución raramente opera a través de un solo factor. Es más probable que la reducción del cerebro humano sea el resultado de una convergencia compleja de múltiples presiones evolutivas. El cambio climático postglacial favoreció cerebros más pequeños que disipaban calor más eficientemente. La invención del lenguaje permitió una reorganización neuronal más eficiente. El surgimiento de sociedades complejas hizo posible la especialización y la distribución del conocimiento. El desarrollo de la inteligencia colectiva redujo la necesidad de que cada individuo poseyera un cerebro masivo. Y sí, probablemente las dificultades nutricionales asociadas con la agricultura temprana también jugaron un papel. Todos estos factores interactuaron de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. La evolución es una sinfonía, no una nota simple. Lo que resulta verdaderamente fascinante es lo que esta historia nos revela sobre la naturaleza de la inteligencia misma. Durante mucho tiempo, asumimos que más grande era necesariamente mejor, que la inteligencia estaba directamente correlacionada con el volumen cerebral. Los neandertales, después de todo, tenían cerebros aún más grandes que los nuestros. Algunos individuos neandertales poseían cerebros de hasta 1600 centímetros cúbicos. Sin embargo, fueron nosotros, con nuestros cerebros más pequeños, quienes sobrevivimos y prosperamos. Los neandertales se extinguieron hace unos 30.000 años, mientras que el Homo sapiens se expandió por todo el planeta. Claramente, el tamaño no lo es todo. La organización importa. La eficiencia importa. La capacidad de cooperar y compartir conocimiento importa. Quizás importa más que cualquier otra cosa. Investigaciones recientes en neurociencia han revelado que la inteligencia no se correlaciona simplemente con el número de neuronas o el volumen total del cerebro. Lo que realmente importa es la densidad de las conexiones sinápticas, la eficiencia de la comunicación entre diferentes regiones cerebrales, la velocidad de procesamiento de la información y la capacidad de formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Un cerebro más pequeño pero con conexiones más eficientes puede superar fácilmente a un cerebro más grande pero con conexiones lentas o mal organizadas. Es como comparar una computadora moderna compacta con una computadora de hace 30 años del tamaño de una habitación. La moderna es infinitamente más poderosa a pesar de ser una fracción del tamaño. La miniaturización y la eficiencia son triunfos de la evolución, no retrocesos. Además, debemos considerar el papel de la tecnología en esta ecuación. Los humanos modernos hemos desarrollado lo que algunos científicos llaman cognición extendida. Nuestras mentes ya no están confinadas dentro de nuestros cráneos. Usamos herramientas externas para amplificar nuestras capacidades cognitivas. La escritura amplifica nuestra memoria. Las matemáticas amplifican nuestra capacidad de cálculo. Las computadoras amplifican nuestra velocidad de procesamiento. Internet amplifica nuestro acceso al conocimiento colectivo de la humanidad. En cierto sentido, cada smartphone es una extensión de nuestro cerebro. Cada biblioteca es un lóbulo adicional. Cada computadora es corteza cerebral suplementaria. Hemos externalizado tantas funciones cognitivas que ya no necesitamos llevar todo ese peso dentro de nuestros cráneos. Somos cyborgs cognitivos, aunque no tengamos implantes tecnológicos directos en nuestros cerebros. Esta externalización del conocimiento y la cognición podría explicar por qué la reducción del cerebro humano no nos ha hecho menos capaces. Al contrario, los humanos modernos somos, por cualquier medida objetiva, cognitivamente superiores a nuestros ancestros del Pleistoceno. Podemos realizar cálculos matemáticos que ellos ni siquiera podían concebir. Podemos comunicarnos instantáneamente con personas al otro lado del planeta. Podemos almacenar y acceder a cantidades de información que superan lo que cualquier cerebro individual podría jamás contener. Hemos descifrado la estructura del ADN, dividido el átomo,
curado enfermedades mortales, erradicado la viruela, cartografiado el genoma humano, detectado ondas gravitacionales y fotografiado agujeros negros. Todo esto con cerebros que son 13% más pequeños que los de nuestros ancestros. La paradoja es solo aparente. Nos volvimos más pequeños para volvernos más poderosos. Pero esta historia también plantea preguntas inquietantes sobre nuestro futuro. Si el cerebro humano dejó de crecer hace 20.000 años y ha estado reduciéndose desde entonces, ¿continuará esta tendencia? ¿Nos dirigimos hacia cerebros aún más pequeños? Algunos científicos, como John Hawkes de la Universidad de Wisconsin, han calculado que si el cerebro humano continúa reduciéndose al ritmo actual durante los próximos 20.000 años, podría acercarse al tamaño del cerebro del Homo erectus, nuestro ancestro que vivió hace medio millón de años. Un cerebro de apenas 1.100 centímetros cúbicos. Eso representaría una reducción de casi un 30% respecto al tamaño actual. Es una proyección que suena alarmante, pero probablemente es incorrecta. La razón es simple. La evolución no es lineal. No hay ninguna ley que diga que una tendencia debe continuar indefinidamente. Las presiones selectivas cambian constantemente. Los entornos cambian. Las sociedades cambian. Y con cada cambio, las direcciones evolutivas pueden invertirse, acelerarse o detenerse por completo. Es posible que la reducción cerebral ya se haya detenido. Es posible que haya alcanzado un punto de equilibrio óptimo entre tamaño, eficiencia y costo metabólico. También es posible que la evolución cultural haya superado completamente a la evolución biológica en nuestra especie. En un mundo donde la tecnología avanza exponencialmente, donde la edición genética se está volviendo rutinaria, donde las interfaces cerebro-computadora están en desarrollo, la selección natural tradicional podría ya no ser el principal motor de nuestro cambio. Estamos entrando en territorio desconocido. Estamos al borde de tomar control consciente de nuestra propia evolución. Y eso nos trae de vuelta al misterio original. ¿Por qué nuestro cerebro dejó de crecer hace 20.000 años? Quizás la pregunta en sí está mal planteada. Quizás el cerebro no dejó de crecer. Simplemente comenzó a crecer de una manera diferente. No hacia afuera, sino hacia adentro. No en masa, sino en complejidad. No en tamaño individual, sino en capacidad colectiva. El cerebro humano del Pleistoceno tardío representaba el límite de lo que la evolución biológica podía lograr trabajando sola. Más grande que eso, y las madres no podrían dar a luz sin morir. Las cabezas serían demasiado pesadas para ser soportadas por nuestros cuellos. Los requerimientos metabólicos serían insostenibles. Habíamos alcanzado un límite físico fundamental. Entonces la evolución encontró una ruta alternativa. En lugar de hacer cerebros individuales más grandes, comenzó a conectar cerebros entre sí. La invención del lenguaje fue el primer paso. La escritura fue el segundo. La imprenta, el tercero. Internet, el cuarto. Cada innovación amplificó nuestra capacidad de compartir información, coordinar acciones y resolver problemas colectivamente. Hoy, casi 8.000 millones de cerebros humanos están potencialmente conectados en una red global de información. Eso representa aproximadamente 688.000 billones de neuronas trabajando en colaboración. Una superinteligencia distribuida de una escala que hace que el cerebro de cualquier individuo parezca insignificante en comparación. Somos como neuronas en un cerebro planetario que apenas está comenzando a despertar. Y desde esta perspectiva, la reducción del tamaño de nuestros cerebros individuales no es una pérdida. Es una transformación. Es la evolución moviéndose de un paradigma a otro. De la inteligencia individual a la inteligencia colectiva. Del cerebro confinado al cráneo al cerebro extendido a través de redes tecnológicas y sociales. Del Homo sapiens individual al Homo sapiens collectivo. Pero debemos ser cautelosos. La inteligencia colectiva tiene sus peligros. Puede amplificar errores tanto como aciertos. Puede propagar desinformación con la misma facilidad que conocimiento genuino. Puede crear cámaras de eco donde las ideas nunca son desafiadas. Puede generar pensamiento de grupo donde la conformidad reemplaza al pensamiento crítico. No es suficiente estar conectados. Debemos estar conectados de manera que amplifique nuestra sabiduría colectiva, no nuestra estupidez colectiva. Y esa es una tarea que requiere diseño consciente, instituciones robustas y educación crítica. Requiere que entendamos profundamente cómo funciona la cognición humana, tanto individual como colectiva. Requiere que aprendamos de nuestro pasado evolutivo mientras forjamos conscientemente nuestro futuro. El misterio de por qué nuestro cerebro dejó de crecer hace 20.000 años es, en última instancia, una ventana hacia algo mucho más grande. Es una invitación a reconsiderar qué significa ser inteligente, qué significa ser humano, y hacia dónde nos dirigimos como especie. No somos simplemente simios con cerebros grandes.
Somos seres profundamente sociales cuya verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de colaborar, comunicar y construir sobre el conocimiento de generaciones anteriores. Somos la especie que inventó la cultura, esa segunda forma de herencia que opera a órdenes de magnitud más rápido que los genes. Somos la especie que puede transmitir información compleja de mente a mente, de generación a generación, acumulando conocimiento a lo largo de milenios. Y somos la especie que, ahora, se encuentra al borde de trascender completamente las limitaciones biológicas que alguna vez definieron los límites de nuestra inteligencia. La historia del cerebro humano es la historia de cómo la evolución encontró una manera de superar sus propias limitaciones. Durante millones de años, la selección natural trabajó incansablemente para construir cerebros más grandes, más complejos, más capaces. Alcanzó un pico hace 20.000 años. Y entonces, en lugar de detenerse, encontró una nueva dirección. Comenzó a construir no cerebros más grandes, sino redes de cerebros. Sistemas de conocimiento compartido. Inteligencia colectiva. Y ese cambio de paradigma, esa transición de la inteligencia individual a la colectiva, podría ser el desarrollo más significativo en la historia evolutiva de nuestra especie. Más importante que el dominio del fuego. Más transformador que la invención de la agricultura. Más revolucionario que la revolución industrial. Estamos viviendo en la era de la inteligencia colectiva emergente. Cada avance tecnológico, desde la imprenta hasta la inteligencia artificial, es un paso más en la construcción de ese cerebro planetario distribuido. Y mientras nuestros cerebros individuales podrían continuar encogiéndose o estabilizarse en su tamaño actual, nuestra capacidad colectiva de pensar, crear, resolver problemas y comprender el universo continúa expandiéndose exponencialmente. No necesitamos cerebros más grandes dentro de nuestros cráneos cuando tenemos el conocimiento colectivo de toda la humanidad al alcance de nuestros dedos. No necesitamos memorizar enciclopedias cuando podemos acceder a ellas instantáneamente. No necesitamos cálculos mentales prodigiosos cuando tenemos computadoras. Lo que necesitamos es sabiduría, juicio, creatividad, empatía, pensamiento crítico. Y esas capacidades no dependen del tamaño bruto del cerebro. El cerebro que dejó de crecer hace 20.000 años no dejó de evolucionar. Simplemente cambió la forma en que evoluciona. Y ese cambio podría ser la clave para comprender no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro. Un futuro donde la inteligencia no está limitada por el volumen craneal, sino amplificada por la colaboración global. Un futuro donde cada cerebro humano es un nodo en una red de inteligencia planetaria. Un futuro donde la pregunta ya no es cuán grande puede crecer un cerebro individual, sino cuán sabia puede volverse nuestra especie colectivamente. Y ese futuro comienza ahora, con cada conversación que tenemos, cada conocimiento que compartimos, cada conexión que establecemos. Somos los herederos de 4 millones de años de evolución cerebral. Y somos los arquitectos de lo que viene después. El cerebro dejó de crecer. Pero la mente humana apenas está comenzando a expandirse.